En cambio, los músculos estriados que hemos estudiado en miembro superior, miembro inferior, son voluntarios. Yo los quiero mover. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son el sistema autónomo, que es simpático y parasimpático. ¿Ya? Entonces, flexo cervical superficial se refiere a lo que es sensibilidad. ¿Ya? ¿Y dónde va a dar sensibilidad? Miren, acá tenemos una imagen ya simplificada que la acabamos de hacer, ¿no? Sobre lo que son las raíces nerviosas que intervienen en el plexo cervical superficial. ¿Ok? Como dijimos, es sensitivo. Entonces, ¿qué nervios van a intervenir en el plexo cervical superficial? ¿Qué raíces nerviosas? Miren, esta es la primera raíz, C1, C1, ¿no? Que viene de la parte superior. ¿Por qué hay? ¿Cuántas vértebras cervicales hay? Vital y la primera vértebra. ¿Ok? Por eso que hay 8. El primero sale entre el occipital y la primera vértebra. Ese no es un espacio intervertebral, sino es un espacio entre el occipital y la primera vértebra. ¿Ok? Entonces de ahí sale C1. ¿Ok? Sale C1. Este de acá es C1. Este es C1. ¿Ya? C1. ¿Ok? Y este de acá, miren, va a ser C2. ¿Ok? ¿Sí? C1, C2. C1 se une a C2. ¿Ok? Se une a C2. Y a su vez, esta unión de C1 con C2 se une aquí al nervio o al par craneal 12, que es el hipogloso. ¿ok? Entonces estamos acá, miren, C1, C2, ¿ok? Y luego C3. ¿Ya? Doctor, ¿se unen o solo se pegan? Porque hay libros, hay otros textos que dicen que solo se pega y después se separa, pero que no. Claro, sí. ¿No? Lo que pasa es que eso lo dicen ¿por qué? Porque hay algunos libros, ¿no? Que dicen como distinto, ¿no? Que dice C1, ¿no? C1 solo, se junta al asa cervical, al asa del hipogloso, ¿no? Y luego se suelta, ¿no? Y luego se va a inervar directamente al tiroides. ¿Ok? Pero creo que en su libro de Gray, ¿no? Dice que se juntan C1, C2, ¿no? Y luego una parte de C1 y C2 se desprende para el asa. formando el asa cervical, y la otra parte de C1, C2 se desprende inervando al tiroides. ¿Ok? Muy bien. Entonces, C1, C2 se junta, ¿no? Y se une aquí al nervio hipogloso, al par craneal número 2. ¿Ok? Pero es solo un momento, porque después se desprende, ¿no? Se desprende y va a formar ¿qué cosa? El asa cervical, la rama anterior del asa cervical. ¿Ok? Luego vemos acá otra vez C3, que se une a C2, otra vez C2 y se une con C3, y van a formar la rama posterior del asa cervical. ¿Ok? ¿Está claro eso? Porque esa es la base de lo que es el ritmo. Pues tomate. Ese está mirando para allá. Entonces miren, de C1
Entonces, C1 sale por acá. ¿Ok? Y C2 sale por acá. ¿Ok? Dos se juntan y se unen a quién? El nervio hipoglósico. Al nervio que viene de la cadena. ¿Ok? Se unen al nervio hipoglósico y luego se desprenden. ¿Ok? Y una parte va a continuar y se va al músculo tiroideo. ¿Ok? Luego C3 sale y se une con C2 y va a formar ¿qué cosa? La rama posterior del asa cervical. Entonces, ¿quién forma el asa cervical? Supongamos que le preguntan así, ¿no? ¿Qué raíces forman el asa cervical? ¿Qué raíces forman la rama anterior del asa cervical? ¿Quiénes forman la rama posterior del asa cervical? C2, C3. ¿Ok? ¿Sí? Y de esta asa cervical va a salir la inervación de los músculos infratiroideos. ¿A excepción de quién? El tiroideo. Entonces, ¿a quién va a inervar? El esternoioideo. Externoioideo, Esternutiroideo. homoioideo, Vientre inferior. no, los dos. ¿Y qué más? Esternutiroideo. Externotiroideo. Estos dos son superficiales y estos dos son profundos. ¿Está claro? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, este es el flexo cervical. ¿Ok? ¿Ya? Y a esto se le agrega C4, C5. C4 es el principal formador del nervio frénico. ¿Ok? Por eso que cuando preguntan quién forma el nervio frénico, no se dice C3, C4, C5, sino se dice C4, C3, C5. Porque este es el principal formador del nervio frénico. ¿Ok? Que se une C4 y C5 y forman el nervio frénico. ¿No? ¿Frénico por qué? Porque se va al diafragma. O sea, sería lo mismo decir nervio diafragmático. Nervio frénico es lo mismo decir nervio diafragmático. ¿Ok? Pero no solo va a inervar al nervio frénico, ¿ok? Sino también a las serosas lectoras y de la parte superior del abdomen. ¿Qué serosas tenemos ahí? La pleura, que recubre el pulmón, el pericardio, que recubre el corazón, ¿no? Y como inerva el diafragma, el peritoneo está por debajo del diafragma. ¿Ok? Esas son las serosas que también inervan el nervio. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Doctor, pero yo había leído que C5 solamente daba una rama accesoria para formar el Por frente. eso, principal es C4. Ah, claro, porque era más en... Cuando se pregunta quién forma el nervio frénico, C4 primero, C3 segundo y último C5. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, este plexo cervical no solo da el asa cervical y el nervio frénico, sino también va a inervar algunos músculos que tenemos en el cuello. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál era la inervación? ¿Cómo se llama este músculo? Esternocleidomastoideo. ¿Cuál era la inervación del esternocleidomastoideo? El accesorio es el principal, pero también recibe la inervación de C3. ¿ok? ¿Cuál era el otro músculo importante? El trapecio. El trapecio, ¿no? Para formar los triángulos, ¿no?
trapecio cómo se inervaba? El accesorio también. Igual, ¿no? Por el accesorio, pero C1. ¿Ok? En ese triángulo lateral, ¿se acuerdan? ¿No? Que lo forma el trapecio, el esternocleido mastoideo y la clavícula, se divide en occipital y supraclavicular, ¿no? Y en el occipital había músculos, ¿se acuerdan? Los escalenos. Los escalenos, ¿qué más había? Arriba, ¿qué músculo había? Lateralmente estaba el externo. Angular de los músculos. Ah, sí, era. Que va a tener la misma inervación. ¿Qué otro músculo había ahí? Chiquitito. ¿Qué músculo iba ahí? Esplenio. Ah, el esplenio. Que también tiene igual. ¿Ok? Y también los escalenos. ¿Ok? Que también van a tener la misma inervación C13. ¿Ok? ¿Ya? Esto como para que se lo fijen y se acuerden. ¿Ok? Acá ustedes ya tienen la inervación. ¿Ya? Tiroideo usualmente solo C1. Pero algunos libros dicen C1, C2. ¿Ya? ¿Ok? Y luego los demás son todo el asa cervical, ¿no? Que es C1, C2, C3. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya está. Y ahora vemos el plexo cervical superficial que tiene 4 ramas. ¿Ok? Pero ese solamente, ya habíamos dicho, sensibilidad. Esto que hemos hablado ahora, motor. ¿No? El superficial, Sensitivo. ¿sí? Escuché que les han explicado cómo salen los nervios raquídeos, ¿no? ¿Sí? Hicieron una imagen, ¿no han puesto ahí una imagen de la médula? ¿No? Una médula, ¿no? Este es anterior, este es posterior. ¿No? Esto es motor, esto es sensitivo, este es anterior, este es posterior. ¿Ok? Entonces sale una rama motora y sale una rama sensitiva y se juntan. Y forma el nervio espinal. Forma el nervio espinal. Ajá, y forma el nervio Nervio raquídeo, nervio espinal no. ¿Ok? ¿Ya? Y este nervio raquídeo espinal, cuando sale por el agujero de conjunción, va a dar ramas, ¿no? Una rama anterior, una rama posterior. Todos los plexos cervical, braquial, lumbosacro, todos están formados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Ok? Entonces me van a preguntar, entonces ¿cómo el plexo cervical tiene parte motora y parte sensitiva? Así es, ¿no? Porque no es que acá se juntaron y se separaron, ¿no? Ya se fusionaron. Entonces va a salir un componente, una rama anterior con componente motor y sensitivo y un componente posterior con componente motor y sensitivo. ¿Está claro? Ya está. Entonces, ya hemos visto el componente motor del plexo cervical. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el componente sensitivo del plexo cervical. En este caso del plexo cervical se divide así. En el caso del plexo braquial van a ver que es combinado. ¿Ok? ¿Ya? Superficial. Vamos a tener 4 nervios. ¿Ok? 4 nervios. Y hay que aprenderlos en orden. ¿Ok? Lo aprendemos en orden. El que sale más arriba Occipital menor. es el nervio Occipital menor.
auricular. Ah, no. Auricular mayor. ¿Ok? ¿Que a dónde se va? Se va a inervar la zona del pabellón auricular. ¿Ok? Y a Foxy Factor. ¿Sí? ¿Ya? Ese va a ser el nervio auricular mayor. ¿Y cuál va a ser su origen radicular? C2, C3. C1, C2, C3. 2, No, hasta C3, 1, C2. C2, C3. C2, C3. Pero sale una rama Anterior. sensitiva. C2, C3. Y va a dar el nervio Auricular mayor. ¿ok? El siguiente en orden, ¿quién es? El Occipital menor. occipital Menor. menor, que se va a ir a dónde? A la parte posterior de la cabeza y parte baja de la parte alta de la nuca. ¿Ok? Occipital mismo origen radicular. ¿Ok? Y luego viene el Cervical transverso. cervical Transverso. transverso, ¿ok? Que se va, como su nombre indica, a atravesar el cuello, ¿ok? Para dar la sensibilidad de la parte anterior del cuello y parte de la lateral del cuello, ¿ok? Porque el nervio sale por detrás del músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se llama el último? Supraclavicular, ¿no? Que sale y se divide en 3 ramas. ¿Ok? Esas 3 ramas van a llegar hasta dónde? Hasta la parte superior del tórax. Sensibilidad, ¿ok? Van a dar sensibilidad a la parte superior de la clavícula y la parte inferior, perdón, del cuello, que es supraclavicular, y la parte inferior de la clavícula, que es la parte superior del tórax. ¿Okay? Toda la zona que corresponde aquí al músculo platysma mioides. ¿Ya? Este nervio sale por detrás del esternocleidomastoideo y atraviesa el músculo platysma mioides, ¿no? Porque tiene que llegar a la piel, da sensibilidad. Entonces lo atraviesa, no le inerva, lo atraviesa. ¿Se entiende? Para llegar a la piel, desde la piel, yo tengo que atravesar el músculo, ¿cierto? Entonces, como sale por detrás del esternocleidomastoideo, atraviesa el platysma mioides para llegar a la piel. Igual que el cervical transverso. Sale del esternocleidomastoideo, atraviesa el platysma mioides, se va hacia adelante, hacia la línea central. ¿Ok? ¿Ya? Tiene que atravesar el músculo para llegar a la piel. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué origen radicular tiene? C3. C3, C4. C3 y C4. C3, C4. Supra. ¿Ok? Y ahí tenemos un resumen fácil. Plexo cervical. ¿Ok? Tanto superficial como profundo. Superficial es sensitivo, profundo es motor. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo se llamaba el lugar de conjunción de sensibilidad? Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Ese agujero de agujero de Earth? No. El doctor nos comentó que había un agujero de Earth donde se salían todos los nervios sensitivos. Agujero de Earth, algo así. R. Ah, ya, no. R. Claro. ER de grande. Claro. ¿Verdad? Por eso se llama parálisis de R. ¿No? ¿Por qué? Porque se daña justo, ¿no? Por donde van a pasar todos los nervios que van a formar el plexo braquial. Pero el braquial es más para los brazos. Así
Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué significa la parálisis de Ehrb? Significa lesión del miembro superior. ¿No? Busca el parálisis de Ehrb, ¿no? Y te va a salir lesión del miembro superior, ¿no? O sea, hay lesión nerviosa del plexo braquial para el miembro superior. ¿Por qué se llama? No hay. No. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque se lesiona justo a nivel de ¿qué? Del pasaje del plexo braquial por el triángulo superior. Parálisis de Ehrb-Duchenne. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se produce más frecuentemente esa parálisis? En los partos, ¿no? Ah, en renacido. ¿No? A veces hay un parto, un bebé grande, ¿no? Y hay que jalarlo, no sale, hay que rotarlo, contrarrotarlo, ¿no? Y ahí se estira, ¿no? Por eso se llama parálisis de Ehrb. Ahorita, después que vamos a ver el cadáver, podemos ver el punto de Ehrb, donde salen todos los... Medio difícil. Vamos a ver dónde se ve el triángulo, ¿no? Porque es justo antes del triángulo, pero el punto exacto difícil, ¿no? Porque no se van a ver todos los nervios, se van a ver solo los que van a formar las raíces del plexo braquial. ¿Ya? ¿Algo más? No entendí muy bien cómo salía la raíz para eso. ¿Cuál? ¿Cómo salía la raíz para eso? ¿Cómo salía la raíz? Las raíces del último, la clavícula. Allá, de C3 y C4. C3 y C4. C3. Principalmente Ah, sí. No, pero sí estaba bien. ¿No? Ah, me he equivocado. C2, C3, C4. Ah, hay una extra. No, pero ¿Alguien más?